Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Recordarán que en el programa anterior les estábamos contando cómo Adam Weishaupt había organizado el 1 de mayo de 1776 una organización cerrada, secreta, en la que se pudieran delinear aquellas estructuras que le permitieran a ellos tomar el control de todo el mundo. Y todo el mundo es exactamente todo el mundo, lo que significa la iglesia, los gobiernos, el orden social, el orden económico, porque decía él, de formación jesuita, decía él que si bien es cierto hay un orden inmutable que es el que nos han vendido las religiones, me estoy remitiendo a palabras de él, ese orden inmutable no le permite al individuo un margen de maniobra lo suficientemente amplio como para construir su propio destino, y él estaba contra eso. Y por lo tanto, él pretendía demostrar que en efecto el hombre puede ser dueño de su destino. Pero lógicamente que al decir el hombre es dueño de su destino, estaba hablando de él como hombre, y de su destino como individuo, y del destino pero de su organización. Y aunque era demasiado cerrada la logia, de todas maneras siempre se dejaban por allá deslizar algunas de las cosas, no tanto para la gente de afuera, sino para las organizaciones masónicas, que eran las que a la hora de la verdad le servían a él como de mampara, en las cuales podían mimetizar a su gente y pasando por masones genuinos, podían desarrollar todos los postulados que él se había propuesto sin llamar mucho la atención. Y entonces dentro de esos postulados que él dejaba deslizar, hablaba de que la necesidad de entronizar un gobierno mundial era imperativa, por el hecho de que a partir de que haya un solo gobierno, se puede también generar o promulgar una serie de postulados que serían los que regirían para todo el mundo. Y eso ni más ni menos significaría que todos los hombres serían iguales sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza, y que se podrían comportar como tales con igualdad de derechos ante todos los tribunales. Ni más ni menos, esto que él dice que era lo que era para mostrarle a la gente, es el fundamento de lo que posteriormente fueron los derechos humanos. Los derechos humanos, de acuerdo con lo que dicen los estudiosos de este fenómeno de los Illuminati, no es otra cosa que un sofisma de distracción creado por ellos mismos para hacerle creer a los hombres que todos somos iguales y que todos tenemos exactamente los mismos derechos. Y en efecto, al parecer tenemos los mismos derechos vistos desde el punto de vista individual. Pero a la hora de la verdad, por más que yo tenga unos derechos individuales, dentro del conjunto muchas veces mis derechos no tienen ningún sentido y por ende ningún peso. Sí, yo tengo derecho a disentir, pero bueno, disentir en qué ámbitos, en qué circunstancias, hasta qué punto y qué efecto pueden tener. Si lo miramos desde un punto de vista práctico, nada ha cambiado. Seguimos echando mano de los derechos humanos, intentando hacer respetar nuestros derechos, pero a la hora de la verdad eso definitivamente se queda en el terreno de lo utópico, de lo ideal y nada más. Pues una vez que se filtran estos preceptos, entonces se encuentra una cierta aceptación entre los clanes masónicos, se mimetizan allí, pero resulta que su grupo de escogidos, entre los cuales del que estábamos hablando, de ese hombre, uno de los más ricos de toda la historia, Meyer Amschel Rothschild, que fue a la hora de la verdad su puntal, que fue el que lo subvencionó para poder desarrollar todo esto, es decir, lo financió para poder desarrollar todo esto, y naturalmente el Rothschild formando parte, digamos, de la cúspide de esa pirámide, y que por tanto también él podía determinar qué había de hacerse y qué no. Y entonces, conjugados los pensamientos de ambos, empezaron a recolectar gente, todas del más alto turmequé que llaman, el duque de Saxe-Weimar, el de Saxe-Gotha, el conde de Stolberg, el barón de Dalberg, el príncipe Karl de Hesse y otros tantos que estaban repartidos por toda Europa. Y ellos fueron los que a la hora de la verdad formaron como ese grupo élite que dirigiría los destinos del mundo. Entre ellos circulaban un cuerpo de preceptos que había ideado Adam Weishaupt y que eran supremamente claros, pero que solamente lo sabían ellos
Y estos postulados solamente debían ser conocidos en la medida en que su gente empezara a ascender y a hacer méritos suficientes para formar parte de esa cúspide. De lo contrario, fuera de ellos nadie más sabía cuáles eran realmente los objetivos que ellos se habían trazado. Entre otras cosas, hay un libro escrito por Nesta Webster que se llama La Revolución Mundial o el complot contra la civilización, y dicen es una de las mayores conocedoras de los Illuminati, y ella es quien afirma que estos son los principios básicos de ese movimiento. Es decir, estos son los objetivos. Había que llegar a eso. Primero, aniquilación de la monarquía y de todo régimen organizado según el antiguo régimen. Estoy leyendo, ¿no? Segundo, abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. Tercero, supresión de los derechos de herencia en todos los casos. Cuarto, destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. Quinto, desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. Y sexto, prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. Sobre esos 6 postulados debía desarrollarse toda la plataforma de trabajo de estos Illuminati, pero siempre sosteniendo que la mejor manera de actuar efectivamente era no existiendo. Y como decíamos en el programa anterior, no hay una manera más efectiva de esconder algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. Ellos entonces formaban parte de los grupos masones, pero ni siquiera los masones sospechaban quiénes eran ellos, ni qué era lo que hacían. Y entonces empezaron a actuar a la sombra, y desarrollaron sus principales proyectos infiltrando los altos gobiernos de todos los países europeos, y estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de la Alemania de su tiempo, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, aunque España en menor medida, porque en su momento España no era considerada como parte del concierto europeo, pues por la lengua que era diferente, por estar en el extremo sur, por muchas otras consideraciones, pero posteriormente entró a jugar un papel decisivo. Y seguían esgrimiendo, de acuerdo con los postulados masones, el hecho de que el sentido primario de la existencia de cualquier individuo tendía hacia el perfeccionamiento espiritual, y cuando el hombre, decían ellos, lograra esa trascendencia, ese perfeccionamiento espiritual, podríamos llegar a entender que no necesitaríamos ni Estado, ni religión, ni sociedad, porque el solo hecho de que el individuo hubiera internalizado los conceptos de igualdad, equidad, justicia, que era lo que ellos aparentemente vendían hacia el exterior, entonces no se necesitarían organismos de control de ninguna índole, sino el solo hecho de sentirme ser humano y además de sentirme responsable de mi existencia y de la existencia de todos los demás, sería suficiente para entrar en una, diríamoslo, en una concordancia o concatenación con los demás seres, y todos pensando lo mismo, viviríamos ni más ni menos como algunos de los proyectos que en libros han traducido la utopía de Tomás Moro, Un Mundo Feliz, bueno, todos estos que pertenecen a ese género de las utopías. Pero resulta que andando el tiempo ya ellos tenían controladas las logias en las que se habían mimetizado y a las que ya estaban dirigiendo en toda Europa, inclusive habían llegado hasta Rusia, en la parte norte de África, y se habían enquistado en los Estados Unidos. Habían, además de atraído a los nobles, a quienes tenían el poder decisorio en los estados, habían traído también a una élite intelectual, entre los cuales, por ejemplo, se contaba Wolfgang Goethe, y que inclusive parece que él conscientemente sabía que perteneciera a los Illuminati, y tenía su nombre en código también. A él lo llamaban dentro de la organización como Avaris, y el mismo Weishaupt se había reservado el apelativo de Espartaco, recordando aquel Espartaco, el gladiador que en el año 73 a.C. se rebeló, armó una rebelión de gladiadores y puso en jaque al Imperio Romano. Y así como eso, habían adoptado nombres también para cada uno de los capítulos, es decir, de aquellos segmentos de la logia que estaban asentados en distintas ciudades. Y a cada una le dieron un nombre en clave, y obviamente que se remitía era a la cultura griega. Por ejemplo, Múnich se llamaba Atenas, Frankfurt Tebas, y así por el estilo. Todas tenían un nombre cifrado en clave. Pero bueno, resulta que como tenían que enviar correspondencia de un lado a otro, en una de esas interceptaron la correspondencia, porque ya la iglesia estaba alerta de lo que estaba ocurriendo. Uno de los duques parece que logró interceptar esta correspondencia tras la muerte del mensajero, y entonces proscribieron
no solamente a los Illuminati, sino a muchas logias masónicas. Y tuvieron entonces que refugiarse en otros lados, tuvieron que salir. Y obviamente esto les enseñó que deberían ser todavía más cuidadosos y mimetizarse aún mejor. Entre tanto, obviamente que los Rothschild seguían trabajando en la parte superior, es decir, hacia el exterior, porque al final de cuentas, siendo banqueros, ellos eran como el poder real de los reyes, es decir, los reyes sin ellos no podían funcionar. Y no podían funcionar porque siendo todavía una estructura relativamente medieval, es decir, los señores feudales, cada uno tenía su pequeña porción en la que reinaba y derivaba sus ganancias del vasallaje al que sometía a sus siervos y les quitaba lo que ellos producían. Y aunque tenían la obligación de darle una parte, un porcentaje al rey, muchas veces no le daban el porcentaje al rey o simplemente le daban menos de lo que merecía, y había casos en el que los reyes eran mucho más pobres que sus señores feudales